Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Hola Armando, hola a todas. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por conectarse hoy y pues una disculpa porque no se pudo hace 15 días. Este, Me enfermé muy repentinamente ese día, andaba con temperatura y así, y pues ya, decidimos mejor cancelarla y moverla para el día de hoy. Que de hecho eso me lleva a que tengo una propuesta de recalendarización siguiendo las mismas fechas que ya teníamos, nada más pegando dos sesiones, dos temas, digamos dos capítulos para la siguiente sesión, pero bueno, ahorita lo traigo en una lámina y ahorita se los muestro como con detalle. Pero, nada, pues gracias por conectarse. Y pues la idea es, si se acuerdan, la idea es que veamos hoy, hablemos del capítulo 3 del libro que tiene que ver con la interseccionalidad, de alguna forma. Vamos a hablar de tanto desigualdades de género como desigualdades etnorraciales o incluso otro tipo de desigualdades categoriales. Pero pues igual que la otra vez, si les parece, mi idea es... Ay, hay 5 personas tratando de entrar. Mi idea es que hagamos más o menos la misma dinámica que la última sesión que tuvimos, que es, ahorita les voy a pasar otra vez ¿cómo se llama? Un link de Menti para que responda a una pregunta con una frase corta, que hayan subrayado el libro, que pueda servir como para un poquito abrir el debate. Traigo una imagen, un meme específicamente con el que quisiera abrir para ver qué opinan de eso, algunos minutos al respecto. Traigo una presentación igual que mi idea ahora es que dure mucho menos que la otra vez, máximo que estemos en eso hasta las 7:40 y luego ya poder hacer tanto la parte de los grupos como la parte sobre todo tener más tiempo, creo que eso faltó la última vez, tener un poco más de tiempo para esta parte donde pues estamos conversando todas por acá, ¿va? Entonces, esa es la propuesta para el día de hoy. No sé si alguien tenga hasta este momento alguna duda, pregunta, algo antes. ¿No? Muy bien. Dejen, les paso este link. Entonces, quienes están en la computadora, les será muy fácil darle clic. No sé si también quienes estén desde el celular. Y si no, mientras abren digamos, el link y contestan esta pregunta que les decía, comparta alguna frase corta que hayan subrayado o algo que les haya quedado de este capítulo que vamos a estar platicando. Sí, ahorita te contesto, Aline. Eh, entonces vayan respondiendo eso. Yo le contesto a Lynn y además, y ahorita presento. Si alguien necesita escanear el código QR y se le hace más fácil eso del Mentip, ahorita lo proyecto, ¿va? Ok, y Aline, decías, me perdí cómo era la dinámica de grupo. No, digamos, más o menos lo que hicimos la última vez es que hicimos algunos grupos, dependiendo de cuántas personas estemos, es más o menos de cuánto podemos hacer los grupos, de cuántas personas, pero ahí era contestar algunas preguntas que les comparto al rato y si querían poner algo de las respuestas que están platicando en forma de conversación en una pizarra, digamos, digital que también al ratito les voy a compartir. Esa es básicamente la dinámica, y no es nada más que eso, y además los grupos son aleatorios y serán distintos a los de la vez pasada. No sé si eso contesta la pregunta, Lynn. Y mientras les pongo entonces, más o menos, ok. También si algo no, tú dime. Les proyecto mientras y sirve que ahorita vemos las respuestas que ya estén llegando. Acá, no se me ha actualizado, permítanme unos segundos. Eh, Ok, me salió. Déjenles, voy a poner acá el link. Entonces, les doy algunos minutos para que pongan ahí la respuesta que quieran. Y presento. Mm, A ver, ahorita voy a presentar en modo chiquito para que no se.
Para no tener que cambiar de pantallas. Compartir. Firefox. Ok, ahí están viendo mi presentación, aunque es en modo no presentación, ¿verdad? Va, súper. Ahorita vamos a dejar así. Ahorita le movemos. Gracias. Eh, bueno, les decía el QR. Acá está. Acá está el QR. Por si alguien necesita el QR y le es más fácil a partir de ahí responder. Si no, dejen yo abro acá el chat. Ahí dejé el link para que puedan entrar a esta pregunta, que es compartan alguna frase o algo que les haya quedado del día de hoy, sobre todo para abrir como la conversación. Y me falta, acá tengo el chat, me falta la esta de participantes. Listo, muy bien. Ok, ahí está. ¿Quieren que veamos qué están respondiendo? Si les parece. Miren, aquí ya llegaron 14 respuestas. Y la otra vez batallamos con el tema de proyectarlo. Es más fácil tal vez leerlo, digo, hacerle aquí un zoom y que lo leamos de aquí, ¿no? En conjunto. Miren, algunas están poniendo, la movilidad social está condicionada por el tono de piel. Las mujeres son 51% de la población, pero se quedan con 32% de los salarios del país. Eso estará bueno actualizarlo ahora con los nuevos datos de la NIC. Quienes aterrizan en la cima quieren creer que su éxito tiene una justificación moral y esas creencias muchas veces será defendida con medios inmorales, incluso violentos e ilegales. En México no hay racismo, música de suspenso. Ahorita voy a poner una imagen que justo va a abrir por ahí la conversación. No es racista denunciar el racismo o la pigmentocracia, pigmentación. Lo que definitivamente es racista es saber de tal injusticia y no hacer nada para cambiarla. Políticas de desfamiliarización de cuidados, eso va a estar bueno que lo hablemos al ratito. La riqueza de propiedad están acumuladas en las manos de hombres. Las mujeres tienen que trabajar 105 días más para ganar lo mismo que los hombres en todo un año. Eso es lo que le llamamos, bueno, ahorita hablaré de eso, pero el día del pago igualitario, ¿no? Que vale la pena como entender qué significa y simbólicamente tiene mucha potencia. Entre quienes tienen piel oscura, la dificultad de movilidad social aumenta más para mujeres respecto a hombres, lo que se puede mejorar. La frase del Coneval, extinto ahora. No se trata simplemente de un tema de oferta y demanda, como diría alguien que cree en el mito del libre mercado y la competencia perfecta. Hay que tomar en cuenta factores de poder. Me voy a ir brincando algunos para también no echarnos mucho aquí. El éxito está en la piel. Eh, Esa es una referencia, no directa, pero una referencia a algo que no sé si alguien haya cachado, pero bueno. Las mujeres producen 60% de los alimentos en las tierras que trabajan y son dueñas solamente del 2% de las tierras del país. Bueno, aquí hay muchas más, ¿verdad? Muy bien, como bien recordarán, tanto si leyeron el capítulo como si por cualquier cosa no lo leyeron, pues hoy vamos a hablar justo de esas desigualdades categoriales que les dicen algunos autores, la interseccionalidad, de alguna forma, ¿no? Y justo tanto la parte de género como la parte de etnorracial son de las más importantes de alguna forma ahí. Y lo que les quería mostrar para abrir la conversación, unos minutos y luego me paso tal cual a la presentación completa, es, miren, vi hace ratito esta imagen de una cuenta que de hecho creo que sigo para otras cosas y creo que me gustan algunas de las cosas que comparten, no las alcancé a ver ahorita, pero la quería poner más bien para tener, como abrir una conversación y ver qué opinan ustedes. Y luego pasamos a la presentación, ¿no? Fíjense, dice, la lucha no es de raza, bueno, no es viene dos puntos, de raza, ni orientación, ni género, ni bandos deportivos, lo cual, bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo que no es de bandos deportivos, ni de fronteras, la lucha es de clases, ¿no? Y en los comentarios vi estos comentarios que decía alguien. eh, Dejen ver cuál era el orden. Perdón, creo que acomodé mal. Creo que estos iban arriba y estos van abajo. Algo así. Entonces acá dice, la interseccionalidad no se la saben, les puso alguien. Luego alguien puso, la lucha es de género. Si hay alguien más oprimido que un obrero es su mujer. Ni las mujeres de buena posición económica se salvan de la violencia. Alguien respondía a eso, deja de lamentarte. Si no dejas de lamentarte, la vida se vuelve una pesadilla eterna.
Está como citado, ahí sí no sé a qué se refiere. Luego dice, pero las mujeres de buena posición económica sí pueden explotar y someter a las mujeres de clase baja. Por eso es lucha de clases y no de género. Luego acá alguien le respondía a esa persona, o a la primera, a Stephanie, le respondía, pero las mujeres somos también obreras, somos doblemente oprimidas y el feminismo liberal no le importa eso. Por eso lucha es de clase. Y alguien acá ponía a los que jamás leyeron feministas marxistas y están trazados un siglo de teoría política. Se estaba poniendo bueno el debate ahí. Eso además lo publicaron de que hace rato, creo. Entonces, quería abrir, digamos, no sé si se acuerdan, pero el capítulo, no tengo en ningún lado el nombre del capítulo. No, no lo tengo. Pero bueno, el nombre del capítulo, aquí está. No es el patriarcado ni el racismo, es el clasismo, ¿no? Y tanto con eso como con la imagen que les mostraba, antes de empezar a presentar más cosas, quería proponerles si habríamos de que 7 minutos, algo así, no sé, a qué piensan ustedes de esta publicación. Pueden levantar la mano y juntamos unas 3, 4 personas, porque al rato va a ser la conversación más amplia, pero quienes se quieran animar a decir en qué posición se ponen ahí o qué comentarían en esa publicación de Instagram, qué pondrían de comentario. A ver, Eduardo levantó primero la mano y si alguien más la levanta, pues ahí se acumulan en la pantalla. Si quieres abrir tu micrófono, Eduardo. Sí, sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí se escucha. Maravilloso. Em, bueno, creo que la mejor como respuesta a modo de chiste, eh, porque me parece que no hay como un argumento como, no pasa por la razón negociar un argumento de estos, entonces por eso para mí la mejor respuesta es un chiste. El mejor chiste que he escuchado al respecto es este tipo de gente son marxistas ochenteros, Ok. precisamente porque es una discusión relativamente como antigua, ¿no? Y entonces, pues sí, solamente esa es mi aportación, como me parece que no es posible dialogar con argumentos y creer que es posible ganar por la razón. Entonces, eso, creo que es una discusión que no se debe pelear. Entonces, para mí como un poco el reto es cómo encontrar otros modos que no pasen necesariamente por la razón y para mí un poco la respuesta está en cómo tocar la sensibilidad, ¿no? Como esta contraparte de la razón. Y ya. Muchas gracias, Eduardo. Y también gracias por ser sintético. A ver, me espero a que comenten las demás y igual luego yo les comento lo que pienso que están diciendo. Luisa, si quieres seguir tú por el orden en mi pantalla. Sí, apagué mi cámara porque tengo un poco de problemas de conexión, No te preocupes. pero yo realmente creo que estoy como en mi semana, han sido 2 semanas de reflexión, justo porque tengo ahora como un conflicto, no sé si es decirlo como epistémico con el tema de interseccionalidad, porque he leído un poco a Ochi Curiel y habla sobre cómo la interseccionalidad se queda corta y es como esta mecha que utiliza el propio sistema para hacer la diferenciación, sin tener en cuenta la intencionalidad política y la base de la diferencia, o sea, la base de la construcción de la otredad. Entonces, por un lado, estoy como con esta imagen diciendo, pues sí, tal vez es algo que diría o que podría pensar Ochi Curiel, pero por el otro lado también entiendo que el sistema y toda esta imbricación de opresiones existe, o sea, no es algo que se pueda negar y no es algo que no esté afectando de manera diferenciada a mujeres, a personas con cierto fenotipo, a personas racializadas, a personas en la periferia, o sea, entiendo que existe, pero estoy como en este debate porque también sé que esta interseccionalidad que sea pues como un poco, como todos los conceptos que pasan, ¿no? A veces este concepto es sobreexplotado, Claro. pues se queda corto al momento de explicarle. Entonces yo durante la lectura del capítulo sí estaba un poco conflictada porque yo decía, Dios mío, no puede ser, esto se queda corto, pero sé que existe y que no de un día a otro se va a desmantelar esto que se ha construido con base en la interseccionalidad y que pues el fin es ese, ¿no? Mantener la diferencia. Entonces, solo
Gracias, Luisa. Y también me gusta mucho lo que acabas de decir y quiero comentar, pero me espero, insisto. Y de hecho, alguien puso en el chat que si puedes compartir la bibliografía que dices. Y pues ya ven que está la carpeta ahí compartida para los que quieran subir cosas ahí, se puede que suban, ¿sale? Y sigue. Ay, no veo. Cassandra, por Sí, favor. muchas gracias. Hola a todos. Pues creo que lo primero más problemático que alcanzo a ver es que aquí, o sea, se niegan como que varias luchas diciendo que solo importa una y al mismo tiempo esto pues reproduce en sí mismo como que una jerarquía de cuáles luchas sí son más importantes que otras. Y creo que ahí justo, o sea, tal cual como tú lo mencionabas en el libro, o sea, esta parte de la interseccionalidad, o sea, es muy importante porque permite justo pues romper como que con estas visiones reduccionistas, donde solamente algunos como luchas son importantes. Y ahí me gusta bastante también que hay un tema, bueno, un concepto que se llama matriz de dominación, donde igualmente habla, ¿no? Sobre estas cuatro dimensiones, donde juegan justamente como que pues sí, esta estructura de poder desde lo estructural, disciplinario, hegemónico, interpersonal, y creo que justo entendiendo cómo todo ese tipo de desigualdades y como de características intervienen, pues sí puede ayudar como a no centrarse solo como en un solo factor, ¿no? Muchas gracias, Cassandra. Igual, me espero y Armando, y le seguimos. Gracias, hola a todos, hola Max. Bueno, yo creo que para no ser reiterativo y ser muy puntual, plantea como un falso problema el hecho de querer jerarquizar luchas, ¿no? Más bien, cada lucha, las luchas convergen porque enfrentan distintos frentes, pero no es que tenga una prioridad sobre las otras, ¿no? Y que tal vez los comentarios ahí siento que parten de ese principio de que solamente te puedes enfocar exclusivamente a una lucha en un solo momento cuando yo creo que lamentablemente la experiencia de varias personas aquí que han enfrentado tal vez algún conflicto se dan cuenta que todos los frentes están abiertos, ¿no? Al mismo tiempo a veces. No solamente te enfrentas a cuestiones de clase, sino también a cuestiones de violencia sexual, de violencia machista. Y por pensar un fenómeno como más cotidiano, creo que una experiencia compartida es el transporte público, ¿no? O sea, de que la situación de clase, la situación de sexual, la situación de género nos atraviesa a las personas de distintas maneras ahí, pero es una lucha en donde convergen todos esos puntos al mismo tiempo y no hay como una situación de decir, jerarquizas una sobre otra, sino que todas están como que luchando al mismo tiempo y no resuelve el problema tratar de establecer jerarquías o prioridades de una sobre otra. Va, que va. Muchas gracias. Ay, alguien está queriendo entrar. A ver, sin adelantarnos justo a tanto lo que ahorita les quisiera presentar como en general al debate que yo creo que se va a armar muy bueno el día de hoy en lo que siga, lo que diría es, o sea, a ver, en general creo que coincido con todas quienes hablaron ahorita. Por un lado, sí que, a ver, por un lado sí que parece que esto de negar las demás luchas, pues es justo negar que hay personas que justo acumulan ciertas opresiones de más, ¿no? También creo que con el tema de interseccionalidad ha pasado algo como, ahora estaba viendo también otro meme que hablaba del todo el debate que hay sobre gentrificación, que ya hablaremos la siguiente sesión, pero decía, ¿cómo es este meme de la señora haciendo enchiladas y que le dicen que si ya están mis enchiladas y dice ni que fuera no sé qué, pues justo dice que ni que fuera resolver todas las desigualdades urbanas con el término gentrificación, ¿no? Algo así, ponen en el meme. Creo que el tema es que el término interseccionalidad, al igual que gentrificación, son esos términos que, pues sí, tal vez nacen de las ciencias sociales, pero trascienden como la parte más académica, la parte activista, llegan como al vocabulario más popular y de alguna manera de repente se puede desvirtuar tal vez lo que trataban de poner o señalar en principio, ¿no? Y tal vez eso puede haber pasado con interseccionalidad si lo queremos ver desde el otro lado. Eso es algo que podemos debatir. Eh, lo que sí, de alguna manera, y al menos eso es lo que les voy a tratar de mostrar ahorita, es que tal vez
esa resolución, en términos como lo estábamos poniendo ahorita, es más difícil como llegar a un consenso, donde a lo mejor sí puede haber un consenso, es que nadie podría negar que sí hay desigualdades etnorraciales y que sí hay desigualdades de género que son, sin jerarquizar, son sumamente abismales, ¿no? Y opresiones sumamente potentes, ¿no? Y eso de alguna manera es innegable. Y el problema es que, como ahorita bueno, voy avanzando si quieren. eh, el problema es que justo, pues muchas personas niegan eso, ¿no? O sea, muchas personas niegan que existen esas desigualdades y, pues, por ejemplo, en esta primera parte del capítulo que habla de eso, pongo ahí algunos ejemplos de esto que le llaman el racismo daltónico, ¿no? ¿Y qué es esta idea del racismo daltónico? Pues este mito de que, pues al final de cuentas, todas las personas son tratadas de igual forma, independientemente del tema racial o pues la parte daltónica se refiere a específicamente el tono de piel, ¿no? Entonces, ahí siempre de las mejores personas para citar en estos casos es algún libertario o a Pablo Magluf, que aquí dice, no permitamos que demagogos y académicos incultos, miren, incultos e ignorantes, racialicen, admito quién está entrando, racialicen a la sociedad mexicana. O sea, ustedes, si hablan de desigualdad no racial, ustedes están racializando a la sociedad mexicana, ¿no? Aquí nunca nos hemos organizado por razas, el racismo no ha sido nunca un principio de organización social ni cultural. Ese maniqueísmo es importado desde la academia gringa, ¿no? Y esto es algo que comparten muchas personas, ¿no? O sea, personas tal vez tan mm, alineadas a esa parte más conservadora del espectro político, como lo puede ser Pablo Maglov, o creo que esta persona que también está el tuit ahí en el libro, es un diputado, ¿alguien me acuerda de dónde era el diputado? ¿Era del PAN de Aguas Calientes? Ya se me olvidó ahorita, pero bueno, era un diputado, ¿no? Y cuando hay estas políticas sociales que priorizaban a, a los, digamos, a las personas que tienen, no me acuerdo cómo lo llamaba legalmente el programa social, pero que priorizaban de alguna manera a personas llamadas por el programa indígenas, me parece, o en localidades indígenas. Pues sale este diputado y decía que solo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. Y lo mejor es cómo cierra, ¿no? Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba en Alemania, ¿no? Entonces, el nivel de racismo de los programas sociales de López Obrador era equivalente al de Hitler en Alemania. Imagínense lo que es eso. Ahora, aquí estoy jugando un poco con la idea del racismo, pero también era senador del PAN. Muchas gracias. ¿Te salió de dónde, Armando? ¿De dónde era? Si no, ahorita lo investigamos. No recuerdo si es del norte del país o de Aguascalientes, no me acuerdo dónde, pero fue coordinador de senadores del PAN. Fue coordinador, mira, eso no me Sí, acordaba. sí, sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, pues ese nivel de jerarquía dentro del PAN tenía esta persona, ¿no? Eduardo, por favor. E igual, levanten la mano cuando quieran que hablemos mientras, ¿eh? O más bien, escuchándote, me acordé de una pregunta que tenía mientras leía el texto y era una pregunta para ti. Bueno, me pregunto qué te hizo o qué sentías en tus tripas cuando escribías y leías todos estos argumentos, como porque, bueno, fue un trabajo muy largo el tuyo de estar como recopilando todos estos argumentos un poco, bueno, no me gustaría decir tontos, pero tontos. Entonces, como qué te provocaba a ti en las tripas leer y escribir todo esto? Fíjate que es muy buena pregunta porque realmente eso lo platiqué con Viri, mi esposa, que de hecho por aquí anda también en el club oyendo, y eh, que de repente sí era mucho lo que me tocaba leer, echarme de tweets y de cosas. Por ejemplo, y ahorita vuelvo a responder tu pregunta, pero cuando me eché completo blog, que les puedo pasar ahorita el link, está citado ahí en el libro, es de estos libertarios que hablaban de cómo pues la desigualdad de género no existe, ¿no? Y ahorita voy a esto, pero en parte lo que sentía también debo decir que
Sí, sí, o sea, sí, mucho coraje si lo queremos ver así, pero también es algo que la verdad he estado acostumbrado desde que fundamos Gatitos contra la Desigualdad, desde que creé la página, porque un poco se trata también de la página de leer lo que dicen las personas que están desde el otro lado del espectro político, ¿no? Y siempre, fuera el tema que fuera, fuera cosas de desigualdad de género, fuera cosas de desigualdad de clase, fuera algo de específico de políticas sociales del gobierno, el sexenio anterior, siempre había alguien que llegaba a decir que, obviamente, que estamos diciendo puras tonterías y que estamos mal y pues ponía su argumento, ¿no? Y cuando tengo tiempo, cada vez tengo menos tiempo, pero cuando tenía tiempo me gustaba mucho leerlas y responderlas, pero responderlas justo, también esto me parece importante y aprovecho tu pregunta para decirlo. No desde el punto de simplemente ningunear lo que dicen, sino tratar de entender realmente por qué piensan lo que piensan, ¿no? Y esto de repente, con cosas tan obvias como esto de las diferencias biológicas que vamos a ver ahorita en género, pues tal vez se vuelve más difícil, ¿no? Como tratar de entender realmente qué hay detrás. Pero hay muchas cuestiones donde en realidad creo que vale la pena tratar de entender cómo es que se reproducen esas ideas sobre la legitimidad de la desigualdad, o en este caso sobre los temas etnorraciales o sobre los temas de género, porque si dejamos de entender cómo es que se convencen de creer eso, pues no vamos a poder, digamos, formar una estrategia, un camino para buscar, ya sea o cambiar su opinión o al menos debatirles, ¿no? Entonces, eso es lo que diría, pero sí, en general también mucha rabia, como dices, y mucho dolor en las tripas. Este, Miren, este blog les decía, entonces se llama ¿Por qué las mujeres ganan menos? ¿No? Y les puedo pasar el link completo en el Telegram si quieren o ahorita en el chat. Pero básicamente es toda una argumentación de diferencias biológicas, por ejemplo, diferencias de personalidad, en las cuales, digamos, el autor de esto, que se llama Agustín Espósito, digamos, justifica que haya brechas salariales de género todavía en la actualidad, ¿no? De las brechas biológicas, bueno, ahí tiene una cita de Camille Paglia, que ella tiene un libro, creo que es argentina, y tiene un libro que se llama el patriarcado se acabó, creo, o algo así. Está citado también ahí en el libro. Y bueno, al parecer ahí dice, no hay ninguna mujer Mozart, porque tampoco hay una como Jack el Destripador, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esa frase Camille Paglia? Con un tema de que bajo este blog argumentan que hay diferencias biológicas que hacen que las mujeres tengan, aquí lo dice, Ah, 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 ah. Bueno, aquí lo hice con la palabra hembras, ¿verdad? Todo mal, pero bueno, digamos, las mujeres son más empáticas y más sentimentales, dicen, y los hombres, o bueno, aquí son los machos, son más analíticos, ¿no? Y de hecho acá atrás dice, las niñas prestan atención a los estímulos sociales, como los rostros y las voces humanas. Las mujeres son más empáticas. La mayoría de los niños prestan más atención a los estímulos espaciales, no sociales, como el movimiento de un móvil que cuelga sobre una cuna, ¿no? Y luego viene más adelante esto trata de desmitificar el argumento de que digamos, hay una construcción social detrás de los roles de género y dice que de forma natural a los niños les llama más la atención, niños hombres obviamente, jugar con carritos porque son cosas y móviles en el espacio y a las niñas les llama más la atención jugar con muñecas que porque tienen rostro y son más empáticas, ¿no? De ese nivel es la argumentación que hay personas que realmente creen, y otra vez podemos parecer que estamos ridiculizados, pero no, realmente creen fielmente en este tipo de ideas, ¿no? Y este texto estaba en azul y lo traté de subrayar para que se viera menos horrible, pero no, creo que se ve peor. Pero bueno, se los leo. Dice, hay un rasgo de personalidad conocido como amabilidad. Las personas agradables son compasivas y educadas, y las personas agradables se les paga menos que a las personas desagradables por el mismo trabajo. Las mujeres son más agradables que los hombres. Jordan Peterson, ¿no? El famosísimo Jordan Peterson. Entonces, desde ahí justifican este tipo de desigualdades y bueno, decía Saraí, le faltó leer a Virginia Woolf cuando imaginó a Judith Shakespeare en una habitación propia.
digamos, les faltó leer muchísimo a estos colegas definitivamente, pero bueno, más o menos eso es lo que promueven, ¿no? Otra cosa que tenía aquí sobre esta parte no racial, ya nos pasamos a los datos. Miren, esto es según la primera cita es del proyecto Perla, que ahorita vamos a hablar de él. La segunda cita es de la encuesta nacional de discriminación. Y en la primera dice, el 30% de los habitantes de la región de Latinoamérica creen que la raza indígena debe mejorarse, ¿no? Con todas las implicaciones que tiene eso. Y el 33% en México, con la ENADIS, piensa que las personas indígenas valoran poco el seguir estudiando, ¿no? Un poco para ver cómo de repente, digamos, con los tweets que estoy poniendo arriba y el blog de los libertarios, de repente podría uno decir, ay, pero eso es algo que solo creen los ultra de ultraderecha y nadie realmente sigue compartiendo estas cosas, por ejemplo, en términos no raciales, ¿no? Y bueno, aquí vemos que en realidad un porcentaje, uno de cada tres personas en Latinoamérica o en México creen estas percepciones discriminatorias sobre las personas indígenas, ¿no? Eh, y bueno, aquí tenía una recomendación, que de hecho esta la leí hasta el semestre pasado en clase, entonces no la puse, no está en el libro, pero vale mucho la pena que le echen un ojo a este libro de las ilusiones de la modernidad. Y bueno, ahí hablan mucho Bolívar Echevarría, como muchos otros autores y autoras, sobre este mito de la raza mestiza, ¿no? Y cómo esta construcción social de la idea de mestizo, de alguna manera, lo que trata de hacer es ignorar o invisibilizar estas categorías raciales, como decíamos con el racismo daltónico, ¿no? Miren, me voy a ir más rápido para mostrarles algunos datos y pasar a las otras partes que quisiéramos ahorita. En la presentación lo acomodé un poco distinto a como está en el capítulo, y es que como se habrán dado cuenta en el capítulo, pues tengo la problemática de que en un mismo capítulo quise meter desigualdad no racial y desigualdad de género, bajo la idea que eran, bajo la idea de interseccionalidad o de desigualdades categoriales. Tal vez luego me di cuenta que no era tan buena idea, este, porque pues en realidad son obviamente dos temas distintos y que ocupaban dos capítulos distintos. Así los voy a presentar ahorita. Primero voy a hablar un poquito más del tema de género y un poquito más de las desigualdades no raciales. Eh, pero bueno, antes dejen ver, Bárbara dice del acta de nacimiento de su padre que dice hijo de madre blanca y de padre indígena. Eso está interesantísimo. ¿En qué estado es el acta de nacimiento de tu padre, si se puede saber? Porque eso tal vez nos lleve a entender mejor dónde pasó. En Michoacán, En en una Michoacán. comunidad indígena, Santa Clara del Cobre. Ay, qué bonito Santa Clara del Cobre, por cierto. Pero, ok, wow, eso dice mucho, pues al final de cuentas, justo de lo que estamos hablando, ¿no? Muchas gracias, Bárbara. Y dice Armando que el propio Bolívar propuso también el concepto de blanquitud, como la adopción de prácticas, valores y conductas asociadas a la hegemonía racial blanca. Sí, justo. Este. Y también Yasnaya, sí, efectivamente, que de hecho creo que algo ahí de Yasnaya en el libro, según me acuerdo que hay alguna cita. Pero bueno, a ver, les muestro estos datos y nos pasamos a la parte del debate. Miren, les contaba estos datos sobre el Día del Pago Igualitario, ¿no? Me voy muy rápido con esto, pero pues ustedes ya vieron ahí justo esta idea de la propuesta de celebrar un día que de alguna manera nos muestre cuántos días extras de un año tendría que trabajar las mujeres para ganar lo mismo que en promedio ganan los hombres solamente en un año, ¿no? Y esto lo lanzamos en el lejano abril de 2019, o sea, ya pasó un sexenio entero después de esto, que lo sacamos en Gatitos contra la Desigualdad. Y en aquel momento, lo que nos salía era que el día del pago igualitario era el 15 de abril. Por ejemplo, no he tenido tiempo de calcularlo con la NIG 2024, pero si alguien lo puede calcular, estaría buenísimo ver cómo se ha movido ese día del pago igualitario. Porque lo bonito de celebrarlo, por ejemplo, que era el 15 de abril, es que si ahora es el 30 de abril, en lugar del 15 de abril, pues sabremos que la brecha aumentó, o si es un día más temprano del año, pues la brecha habrá disminuido, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice esta idea es que en ese año las mujeres en promedio ganaban 29% menos que los hombres. Y muy rápido, déjenme paso, aquí hay varias, eh,
formas de reflejar esta brecha salarial de género por deciles, por distintas variables sociodemográficas. Por ejemplo, la brecha salarial de género es más grande para las mujeres que están en unión libre y casadas y menores para las mujeres que están solteras. Ustedes me podrán dar hipótesis de por qué es más grande la brecha salarial de género para las personas que están, las mujeres que están en unión libre y casadas. Pero bueno, ahí hay otras variables. También la brecha salarial de género según estados. Pero lo que quería ir era más a esta idea de al menos tres, ahí se repitió el número uno, pero al menos tres mecanismos que están relacionados de alguna manera con la brecha salarial de género, los suelos pegajosos, el techo de cristal y la inequidad salarial, ¿no? Y eso es algo que se ha debatido muchísimo, también eso hay que decirlo, o sea, creo que ahí digamos, de alguna manera el libro no aporta nada nuevo al respecto, lo único que pone es datos para ver cómo esto era de grave todavía para los años en los que fue calculada cada uno de los indicadores. Y por ejemplo, sobre esta idea de suelos pegajosos, pues esto que ya sabemos de cómo las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado, pero en el total de trabajo, la suma de trabajo remunerado y no remunerado, pues trabajan mucho más que los hombres, ¿no? Y miren, a mí me gusta mucho esta gráfica que está acá a la derecha. Si quieren, incluso la voy a agrandar como por unos eh, segundos y ahorita regresamos. Creo que ahí la ven mejor. Está ahí en el libro. Y me gusta mucho porque de alguna manera al sumar tanto las horas de trabajo no remunerado que están en rojo como las de remunerado nos muestra cuántas horas trabajan en total en la semana hombres y mujeres, pero de cada quintil del ingreso. Entonces, digamos, acá a la izquierda tenemos a la barra de hombres del primer quintil, la barra de mujeres del primer quintil de ingresos, digamos, quienes tienen menos ingresos en el país y acá a la derecha, que está en el quinto quintil, ¿no? Y, por ejemplo, pues obviamente en todos los quintiles a lo largo de todos los estratos sociales trabajan más las mujeres que los hombres. Pero algo interesante también, por ejemplo, es que los hombres, las horas de trabajo no remunerado que dedican son casi las mismas independientemente del estrato social. Eso se me hace bien interesante. Fíjense cómo los hombres con menos ingresos en el país dedican 6 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres más ricos del país, del quinto quintil, dedican también 6 horas al trabajo no remunerado. Eso es básicamente lo mismo. Pero en el caso de las mujeres, sí que, otra vez hablando de interseccionalidad, ¿no? Sí que las mujeres más pobres dedican más horas, 29 horas, por ejemplo, a la semana, al trabajo no remunerado, que son más que las 21 horas que dedican a la semana al trabajo no remunerado las mujeres con mayores ingresos, ¿no? Acaba de salir ayer, el día de ayer, lanzamos entre el INDECIG y Oxfam México un reporte sobre desigualdad con base en la ENIG 2024, que no sé por qué no se los pasé en el Telegram, no, yo soy muy malo, se me olvida compartir cosas en ciertos canales, se los voy a pasar. A lo que voy con esto es que ahí se analizó en conjunto por las dos organizaciones esto de quienes contratan a personas trabajadoras del hogar, ¿sí? Y como se podrán imaginar, me parece que el 80% de las personas, de los hogares empleadores de personas trabajadoras del hogar, este son no me acuerdo si del quintil más rico o del decil más rico, o sea, o entre el 20% más rico o el 10% más rico, algo así. Pero pues básicamente todas las personas están ahí, ¿no? Entonces, todas las personas trabajadoras del hogar están empleadas entre los hogares más ricos y eso de alguna manera explica esta disminución también en el trabajo no remunerado de los hogares, digo, perdón, de las mujeres, ¿no? Eso es una forma de visualizar esto que le llamamos los suelos pegajosos. Hay otras maneras, pero bueno, me quedo con esa de momento y las platicamos al rato. Eh, Sobre los techos de cristal, esto ya lo han visto, digamos, las mujeres ocupan puestos de menor jerarquía y menos valorados socialmente. Esta gráfica de la derecha es medio difícil de entender, sobre todo si no está, digamos, todas estas gráficas están publicadas en una como mini sitio que hicimos cuando fue esta campaña del Día del Pago Igualitario y cada gráfica es interactiva. Pero, por ejemplo, nos muestra que las mujeres, digamos, los tipos de empleo, profesiones, oficios
donde están más, en mayor medida empleadas las mujeres, digamos, donde hay un mayor porcentaje de mujeres, son al mismo tiempo los empleos que son los peor remunerados. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, lo que se hace un segundo, las trabajadoras del hogar. Me parecía, ay, estos datos son súper viejos que los sacamos como en 2018 o 2019, pero me parece que en aquel tiempo 9 de cada 10 trabajadoras del hogar o 95 de cada 100 eran mujeres y el resto eran hombres, ¿no? Y había casi 2 millones de trabajadoras del hogar en México. O sea, es el tipo de empleo que más emplea a las mujeres. Entonces, sí, también se los comparto el micrositio. Ese, yo creo que ahorita que entramos a los grupos, busco el sitio y se los paso. Ese y si tengo otro pendiente. Ah, el informe que dije con Oxfam y el INDECIG. Pero bueno, una pregunta que sería bueno que se quede ahí para que la debatamos al rato es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Digamos, los trabajos feminizados son peor remunerados porque son feminizados, porque ahí, digamos, el patriarcado dice, lo estoy simplificando de una manera muy, tal vez ridícula si yo quiero ver así, pero el patriarcado dice, aquí trabajan más mujeres, entonces por eso les vamos a pagar menos. Claro, salimos de esta idea de que los salarios se determinan por la oferta y demanda de trabajo, lo cual casi nadie creería. ¿Es eso o es más bien que en los trabajos peor remunerados socialmente se mandan más mujeres allá y los que son mejor remunerados se ponen más obstáculos para las mujeres? No sé, o sea, tal vez es ambas, ¿no? Pero sería interesante que platicáramos sobre cuál de esos dos mecanismos es primero, ¿no? Bueno, eso sobre los techos de cristal. Y sobre la inequidad salarial, digamos, es este tercer paso donde no se trata solo de que las mujeres trabajen menos horas de forma remunerada, no se trata solamente tampoco de que las mujeres trabajen en empleos que usualmente remuneran menos, como decía el ejemplo de las trabajadoras del hogar, sino que además cuando las mujeres tienen el mismo empleo y trabajan las mismas horas, aún así existe inequidad salarial, ¿no? Eso expresamente está prohibido en muchas legislaciones, ¿no? Que por el mismo empleo y el mismo tiempo de empleo, te paguen de manera distinta por cualquier tipo de variable sociodemográfica, digamos, pero de alguna manera, eh, de alguna manera es algo que sabemos que existe y bueno, y hay datos que nos muestran cómo pues en puestos directivos, en profesionistas, en administrativos, hay casi en todos las mujeres ganan un porcentaje menor que los hombres, ¿no? Y estaba leyendo lo que decía Nicole ahorita de en Jalisco, el 99% de las trabajadoras, el 99% son mujeres, ajá, y registradas 168,000, menos del 2% tiene acceso a seguridad social. Sí, eso me parece que es brutal y son datos más actuales, incluso que los que tenemos por acá. Habías levantado la mano, Gabriel, Sí, muchas gracias, Max. porfas. No Sí. quería interrumpir y lo estaba escribiendo, pero básicamente para decir esto, existe esta idea muy interiorizada que dices, ¿no? Este asunto de es que las mujeres le apuestan a disciplinas, actividades que están peor pagadas, pero alguna vez hacíamos el análisis con datos del IPCO, ¿no? Del Compara Carreras y veíamos cómo carreras en las que la absoluta mayoría eran mujeres como educadora, los pocos hombres que participaban en ese mercado de todos nos ganaban más. Oh, está buenísimo. Entonces, es el peor de los mundos, ¿no? Es decir, se supone que yo soy responsable de mi fracaso económico porque elijo mal la carrera, pero el hombre que elige también mal esa carrera le va mejor que a mí, ¿no? Hace un rato que hice ese pequeño análisis, pero no sé, me atrevería a pensar que no ha cambiado demasiado la cosa. Está buenísimo eso, muchas gracias, Gabriel. Y si lo puedes compartir también lo que haya de eso para que lo podamos leer con mucho gusto. Pero sí, es el peor de los mundos, como bien dices. O sea, se supone, justo un poco es lo que argumentan en el artículo este de los libertarios. Tal vez no llegué a esa parte, ¿verdad? Pero que por estas formas, diferencias biológicas y de empatía y todo eso que tienen las mujeres frente a los hombres, por eso dice que terminan ganando menos y porque eligen carreras justo que tienen que ver más con los rostros, ¿no? Así de general dicen. Y pues el peor de los mundos es que incluso las carreras que tienen que ver con los rostros, de todos los hombres ganen más. Entonces eso es lo más ridículo de lo ridículo. Eduardo,
No sé si nos... ajá, Listo, sí. listo, listo. Perdón. Bueno, voy a tratar de ser breve. Entonces, bueno, hace algunos años postulé para una beca del TEC de Monterrey, que, bueno, entonces, bueno, no me la dieron, pero además daban como la evaluación. Y la evaluación que me dieron era que yo no podía trabajar en temas de alimentación, por no ser ni nutriólogo ni médico, y había un asunto de meritocracia ahí, ¿no? Entonces, en ese entonces a mí me importaba mucho como la discusión y los conceptos, y yo ya había trabajado en Naciones Unidas en el área de alimentación para ese entonces, y simplemente como les dije, bueno, como si hubieran pedido credenciales, hubiera enviado credenciales y ya, y entonces, bueno, me dijeron como, no, no, los jurados son como lo mejor de lo mejor y ya no hay vuelta atrás en el veredicto. Entonces, cuando me pasó eso, bueno, me pasó eso y otras veces más, entonces, como ese tipo de experiencias me hicieron un poco abandonar la pelea epistémica, y fue cuando conocí a gente que hace filosofía del cuidado, que conocí un poco de esta teoría, y yo no había hecho como no había tomado clases como técnicas de filosofía, y entonces me voló la cabeza cuando yo entendí como esta clasificación de la filosofía en precisamente lo que estamos, o a mí me resuena esto que estamos platicando, yo lo metería dentro de la epistemología, de cómo entendemos los conceptos y las ideas, pero un poco el plus que yo pude apreciar cuando conocí esto de la clasificación de la filosofía es que cuando ya hablamos como de acciones, ya se puede como pensar en una acción ética, una acción política, en una acción jurídica, ¿no? Dependiendo desde qué arista se esté hablando. Y hay una cita que me aclaró mucho este tipo de situaciones, es una cita de José Martí que dice, hacer es nuestra forma de decir, ¿no? Ujú. Y también cómo se puede teorizar mucho de si, bueno, para mí es muy importante, más bien, ahorita de momento la pregunta que se me ocurre para ti y para los demás, y que bueno, posiblemente se puede responder o no, pero es como, ¿vale la pena como entrar a esta lucha de conceptos y esta lucha de convencer a los otros? Es un poco la duda y la pregunta que tengo de momento. Y yo no sabría responderlo, ¿eh? En realidad, pero propongo que sea una pregunta que nos podamos llevar ahorita a los grupos que hagamos, porque en realidad eh, siento que necesita mucha reflexión, pero lo podemos intentar ahorita. Muchas gracias, Eduardo. Este, yo voy a cerrar esta parte de género nada más diciendo algo muy, muy, muy rápido, que ahí podrán haber encontrado. A ver, yo siento que en este capítulo, la parte donde yo sentí que me hubiera gustado tener mucho más tiempo para no dejarla como quedó, es justo en el cómo darle la vuelta a estas desigualdades, ¿no? Porque ahí venían unas cosas muy específicas tal vez, pero que creo que en realidad tal vez es de las problemáticas más difíciles cómo dar la vuelta a las desigualdades, en este caso de género o las etnorraciales que vamos a hablar ahorita, ¿no? Específicamente en estas, ahí ponía tres cosas, digamos, asociadas a cada una de estas causas que hablamos. Para los suelos pegajosos se habla de redistribuir las cargas de trabajo no remunerado. Para el techo de cristal, pues de alguna manera mayor inclusión en los empleos de mayor jerarquía a las mujeres, pero además también una menor brecha salarial entre digamos, los puestos de más alta jerarquía y los de más baja jerarquía, ¿no? Por decir un ejemplo, eh, o sea, obviamente que no tenga que haber trabajos solamente feminizados, pero ese es un primer paso, pero también un segundo sería, busquemos cuánto es la brecha salarial, no sé, entre un director de una escuela primaria y una persona trabajadora del hogar en promedio o una persona trabajadora de limpieza en esa misma primaria, pero en Suecia, ¿cuánto es esa brecha allá y cuánto es esa brecha entre un director de primaria y una persona trabajadora de limpieza en esa primaria en México, ¿no? Y seguramente aquí la brecha es mucho más alta, ¿no? Entonces, también acotar esas brechas es muy importante para disminuir esas desigualdades. Y por ahí ponía esto que en algunos países, por ejemplo en Inglaterra, las empresas tienen que declarar en una base de datos pública anualmente, empresas e instituciones, cuál es su brecha salarial promedio.
y eso les obliga un poco a que haya una vigilancia constante sobre, pues, no sé, alguna empresa, Bimbo, en Bimbo ya creció la brecha salarial, pasó de tanto a tanto, ¿no? O que busquen constantemente bajar la brecha salarial. Eso sería algo muy, muy interesante. Allá está obligado, hay el sitio donde se puede leer esto y aquí no existe, ¿no? Ya me estoy pasando de tiempo, entonces miren, lo que propongo es de pigmentocracias, que lo leyeron todo y lo podemos yo creo que hablar mejor ahorita en el grupo. Este, digamos, vienen un montón de datos. Yo les traje un montón de datos que están tanto en el libro como otros que no están en el libro. En general, la idea, todas la entendemos muy bien seguramente, que es esta idea de unas pigmentocracia, esta idea de una sociedad que de alguna manera se jerarquiza con respecto al tono de piel o las percepciones o identificaciones étnicas, ¿no? Y pues hay un montón de datos, les decía, que vienen de ahí. Lo único que les quisiera decir tal vez es que la mayoría de los datos, acuérdense que esta presentación se las voy a pasar para que la lean con detalle si quieren. La mayoría de los datos vienen de tres fuentes básicamente. Una es las encuestas que hacen de movilidad social, tanto la encuesta de movilidad social del INEGI, como las encuestas que han hecho por parte del Colmex, como las encuestas que han hecho por parte del SEI, ¿no? Ahí vienen muchos datos al respecto sobre estas diferencias en términos de tono de piel y vale la pena decir que todos estos datos o estas encuestas empezaron en la década anterior porque antes nadie tomaba el dato digamos, del tono de piel, ¿no? Hasta se veía como racista preguntar cuál era el tono de piel o, ahorita lo voy a mencionar, hay unas encuestas que lo pregunta el encuestador y hay otras encuestas que el encuestador lo anota según su propia percepción y hay otras que hacen otro mecanismo que ahorita menciono. Pero miren, ahí hay un montón de datos sobre el proyecto Perla que echó a andar Eduard Telles, que es un académico que estuvo en distintas universidades en Estados Unidos. Ahorita creo que está en Santa Bárbara, pues no me acuerdo si sí sigue ahí o está en otro lado. En algún momento lo llevamos a Colmex digamos, diera una conferencia sobre todos estos temas e incluso nos dejó los datos de su encuesta del proyecto Perla, que es muy viejo, pues es de 2014, pero tiene datos para múltiples países, por si alguien quiere, entiendo que se pueden compartir libremente y se los paso. Y pues ahí vienen muchos datos. Este no es Proyecto Perla. Bueno, el Proyecto Perla es la famosa paleta que han visto, de tonos de piel que han visto en memes, que han visto con el meme de Peter Griffin, poniendo la paleta de tonos de piel. Viene el Proyecto Perla. Ahora, el tema con el proyecto Perla es que pues era de los primeros proyectos que trataban de hacer encuestas con tonos de piel y pues luego vinieron muchas críticas a tal vez algo que ya les parezca obvio aquí, pero pues a los tonos de piel, ¿no? Como que son muy abruptos ciertos cambios. Entonces, fue de los primeros proyectos que hicieron esto, encontraron un montón de desigualdades que no me voy a centrar a decir, que ya las leyeron en el capítulo. Ahí se las dejo. Un montón de desigualdades que encontraron ahí. Otra encuesta que luego trató de visibilizar también esta desigualdad racial fue PRODER, el proyecto de discriminación etnorracial, creo que se llama, que lo llevaba Patricio Solís, Alice Crosser y otras colegas del Colmex, con financiamiento de Ford y otras organizaciones. Oxfam creo que también estuvo ahí. Todo lo pueden encontrar aquí en el sitio discriminación.colmex. Y lo interesante con esa encuesta es que utilizaron creo que utilizaron las tres variables. Digamos, dos que ya dije, tanto que el encuestador apuntara cuál era el tono de piel que veía en la persona que está entrevistando, también que la persona encuestada, viendo la paleta de colores de tonos de piel, dijera en cuál tono de piel se autoadscribía. Y también usaban esto que se llama colorímetro, que es un aparato óptico que de alguna manera lo acercan, creo que lo ponían en la parte interna del brazo, creo, no estoy 100% seguro, pero ahí debe estar en la metodología de la encuesta, pues tratando de hacer menos sesgo sobre esto. Y a partir de ahí captaban de una manera objetiva, y estoy obviamente entrecomillando, pero bueno, buscaban ser lo menos subjetivos posibles en términos de el tono de piel que estaban captando, porque se han encontrado un montón de desigualdad, digamos, de diferencias bien interesantes entre los resultados que encuentran estas tres formas de obtener el tono de piel. El único que quiero decir ahorita, insisto, aquí hay un montón de datos que vale la pena que les eche un ojo, pero ¿dónde está? Ah, 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 ah.
No me acuerdo en cuál de todas las láminas que traigo aquí está en alguna, pero bueno, no me acuerdo si es aquí en este comentario de Patricio o dónde. Pero lo que encuentran es que los mismos encuestadores tenían un sesgo a asignarles, ellos en su percepción, asignarles un tono de piel más claro a los encuestados que aparentemente tenían mejores condiciones económicas, ¿no? Imagínense lo que significa eso, porque además son encuestadores que están entrenados, ¿no? Entonces, suena muy interesante cómo puede haber tantos sesgos. O sea, digamos, esto nos recuerda cómo el tono de piel y la parte etnorracial es tan una construcción social que incluso la forma en que lo percibimos claramente y la perciben incluso encuestadores capacitados y todo, está permeada por el contexto económico en el que estamos viendo a esta persona parada, que tal vez puede tener distintos, digo, los mismos tonos de piel, pero distintos contextos socioeconómicos y la perciben más blanca cuando, digamos, pertenece a un estrato más alto, ¿no? Eso se me hace súper interesante. No sé, no me acuerdo en cuál de todas estas láminas está, pues está en alguna de estas, que vale la pena también que les echen un ojo. Eh, y bueno, digamos, ahí, así como en la parte de género venían algunas propuestas de causas que están detrás de esto, acá en la parte no racial se habla de esta parte del despojo histórico, la opresión que ha habido a los pueblos indígenas, que es más bien como una entrada a todas las leyes de reforma, de desposesión de tierras, de los pueblos indígenas y demás. No me voy a centrar más en eso, ahí dejo las lamias y ya lo llevan también en el libro. A mí la verdad, esa parte, me clavé mucho en esa parte histórica, y pues hay algo de eso que tal vez puede que les parezca también interesante. También les traje aquí algunos datos que se citan un poco en el libro que vienen de esta única encuesta que existe en México que de alguna manera trata de captar mejor la diversidad sexogenérica relacionada en términos de desigualdad. Ahí hay un artículo que había publicado un colega, que ahorita no lo veo aquí el artículo, pero está citado en el libro y que justo encuentra, digamos, es una encuesta bien rica para, que tiene un montón de preguntas interesantes para poder ver temas de desigualdad en términos de diversidad sexogenérica. Por ejemplo, este que les traía aquí era, por ejemplo, cómo las tasas de suicidio en población, entre población LGBTQI más son 3.4 veces mayor frente a la población no LGBTQI más, ¿no? Entonces, y eso se quintuplica para personas trans, ¿no? Entonces, hay algunas, digamos, creo que esta gráfica incluso es de trato diferencial del trabajo. Digamos, hay algunas preguntas que pueden dar a, digamos, variables más económicas, si lo quieren ver así, y de ahí se pueden analizar cosas bien interesantes también. Y pues nada, ahí lo voy a dejar por ahorita, sobre todo porque son las 8:04. Ahí hay otras cosas más que valdría la pena que le eche un ojo. Lo que propongo es, voy a leer las preguntas que está diciendo ahorita y las platicamos al rato. ¿Y qué les parece? Miren, son las 8:04. ¿Qué les parece si damos 15 minutos para otra vez que se junten grupos? Ahora somos un poquito menos, entonces tal vez podemos hacer menos grupos y eso sirve que da chance a que después podamos hablar con más detalle. Volvamos aquí a las 8:20. Y las preguntas que traía eran las mismas de la otra vez, pero ya las perdí. A ver, aquí están. Eh, Miren, las voy a dejar acá en el chat. Tanto comenten algo que no sabían o que ya sabían del libro y que quieran platicarlo en el grupo, algo que les parezca que requiera más reflexión, seguramente ahí es, tanto esa como la 3 es donde más cosas va a haber interesantes, algo que, bueno, que se haya hecho cambiar de opinión o, perdón, en la 2 es o algo en lo que no estén de acuerdo, eso también me interesaría mucho saber, en qué están de acuerdo, en qué están de acuerdo y por qué, algo que se ha hecho cambiar de opinión o cómo conectan con el capítulo desde algo de su experiencia o desde su entorno, ¿no? Y otra vez, si alguien tiene chance de los equipos, de los grupos, de poner esto en esta pizarra colaborativa que todas podemos ver al mismo tiempo, pues nos sirve tanto para que nos quede para la posteridad y que lo puedan revisar después, como para ahorita hablarlo. Entonces, les decía, dejemos, bueno, son 8:06. Dejemos hasta las 8:22 los grupos, si les parece. Y ahorita volvemos acá y tenemos casi 40 minutos para seguir platicando en este espacio. ¿Les parece? Súper bien, muy bien.
Entonces, miren, vamos a hacer 5 grupos de 10 personas, si les parece. Y creo que es un buen número para que nos dividamos más o menos. Entonces, le voy a poner asignar manualmente y eh, Open All Rooms. Creo que ya con eso ahí van a estar. Bueno, nos vemos ahorita a las 8:22.